Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y que estoy seguro, les va a interesar a muchos de ustedes. Si son fans de las novelas turcas, de los dramas, o simplemente siguen de cerca la vida de sus celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado bastante expectación. Kerem Bürsin rompe el silencio sobre unas declaraciones que hizo nada menos que el papá de Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Esa pareja que ha protagonizado tantos titulares, que ha conquistado corazones con su química en pantalla y, bueno, también fuera de ella, ahora nos trae un nuevo capítulo en su historia, y esta vez involucra a un miembro importante de la familia de Hande. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de rumores, confirmaciones y especulaciones a lo largo del tiempo. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas, y cada movimiento, cada gesto, cada aparición pública de ellos, es analizada al milímetro por sus seguidores. Y cuando entra en escena la familia, pues, la atención se redobla, ¿verdad? Imagínense la sorpresa cuando se conocieron unas declaraciones del señor Erçel, el padre de Hande, que parecían apuntar en una dirección particular respecto a Kerem. Y claro, la reacción de Kerem Bürsin, el actor principal de esta historia, era algo que todos esperábamos escuchar. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más interesantes del mundo del entretenimiento, especialmente de las producciones turcas que tanto nos encantan. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes y se aseguran de no perderse nada. Así que denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a la materia. El tema central de hoy es esta esperada declaración de Kerem Bürsin en respuesta a unas palabras de Kaya Erçel, el padre de Hande. Para ponerlos un poco en contexto, si no han estado al tanto de las últimas noticias, Kaya Erçel hizo algunas declaraciones que, interpretadas de diversas maneras, generaron un revuelo considerable. Algunos medios y fanáticos las vieron como una señal de aprobación, otros como algo más neutral, y otros como una posible indirecta. La ambigüedad, como siempre, dio pie a un sinfín de teorías. Lo que sí es cierto es que la atención se centró en la reacción de Kerem, y la espera para conocer su punto de vista se hizo larga. Las declaraciones del señor Erçel, según lo que se reportó y se comentó en varios portales de noticias y redes sociales, habrían hecho referencia a Kerem Bürsin, y no de una manera directamente negativa, pero sí en un contexto que dejaba entrever ciertas reflexiones suyas sobre la relación de su hija. Se habló de que el señor Erçel podría haber expresado sus sentimientos sobre la popularidad de Kerem, o quizás sobre el impacto que su relación tenía en Hande. En un mundo donde la privacidad de las celebridades es tan escrutada, este tipo de comentarios de un familiar directo adquieren una dimensión especial. El público siempre está ávido de conocer la opinión de los padres, sobre todo cuando se trata de figuras tan prominentes en la vida de sus hijos. La situación se volvió aún más interesante porque, durante un tiempo, Kerem Bürsin se mantuvo en silencio. Y ese silencio en el mundo de la farándula, a veces dice más que 1000 palabras. Los fanáticos especulaban, los periodistas buscaban declaraciones y los rumores volaban. ¿Cómo se sentía Kerem ante estas palabras? ¿Las había escuchado? ¿Las había interpretado de una manera específica? ¿Tenía algún mensaje que compartir? Las preguntas se acumulaban y la expectativa crecía. Finalmente el momento llegó. En uno de sus recientes eventos públicos, al ser abordado por la prensa turca, Kerem Bürsin fue cuestionado directamente sobre las declaraciones del padre de Hande Erçel. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque su respuesta, aunque calmada y diplomática, fue bastante reveladora. Kerem, conocido por su profesionalismo y su habilidad para manejar las preguntas de la prensa con gracia, no esquivó la cuestión. Admitió haber estado al tanto de los comentarios y, más importante aún, ofreció su perspectiva. Según lo que se reportó en varios medios como Haberler Milliyet y otros importantes portales de entretenimiento turcos, Kerem Bürsin habría dicho algo en la línea de que entendía perfectamente la posición de Kaya Erçel. Expresó que cada padre tiene su forma de ver las cosas y de preocuparse por sus hijos, y que él respetaba profundamente los sentimientos y las opiniones del señor Erçel.
Lo interesante es que Kerem no entró en detalles específicos sobre lo que dijo el señor Ercel, ni tampoco intentó rebatir o justificar nada. Su enfoque fue más bien de empatía y respeto. Kerem enfatizó que el señor Ercel es una persona a la que él también respeta, y que entiende que, como padre, su prioridad siempre será el bienestar y la felicidad de Hande. Dijo que no veía las declaraciones como algo negativo, sino más bien como una muestra de amor paternal. Esta actitud de Kerem es bastante madura, ¿no creen? En lugar de entrar en una controversia pública o defenderse de algo que ni siquiera fue atacado directamente, prefirió mostrar comprensión y respeto hacia la figura paterna. Además, se rumorea que Kerem también mencionó que la comunicación con la familia de Hande siempre ha sido buena y que no había ningún tipo de conflicto o tensión. Esto es crucial, porque si bien su relación con Hande ha sido pública y ha sido objeto de mucho interés, la dinámica familiar también es un aspecto importante. Que Kerem haga hincapié en una buena relación con el padre de su pareja envía un mensaje de estabilidad y armonía. También se deslizó en sus declaraciones la idea de que a veces, las palabras de los padres pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto por los medios. Kerem, como alguien acostumbrado a lidiar con la prensa, sabe muy bien cómo funciona esto. Y su forma de responder sugiere que él prefiere no darle mayor amplificación a posibles malentendidos, y en su lugar, enfocarse en las cosas positivas y en mantener una buena relación con todos. Esta actitud de Kerem Bürsin no solo demuestra su madurez como figura pública, sino también su respeto por Hande y su familia. Al no entrar en dimes y diretes, Kerem evita generar un drama innecesario y protege, en cierta medida, la privacidad de su relación y de la familia de Hande. Es un enfoque que muchos admirarían, porque no es fácil mantener la calma y la diplomacia cuando se trata de comentarios familiares que podrían ser interpretados de muchas formas. Lo que más me gusta de esta situación es cómo Kerem ha manejado la pregunta. No ha sido a la defensiva, ni ha atacado. Al contrario, ha mostrado una gran empatía y comprensión hacia el rol de padre. Ha dicho en esencia, entiendo que el señor Ercel se preocupa por su hija, y respeto eso. Esta respuesta tiene varios niveles. Por un lado, valida los sentimientos del padre, lo cual es un gesto de cortesía y de respeto. Por otro lado, al no dar detalles específicos sobre las declaraciones del señor Ercel, Kerem no alimenta el chisme ni se expone a una posible escalada de la situación. Y finalmente, al mencionar que la comunicación siempre ha sido buena, Kerem intenta poner paños fríos a cualquier rumor de conflicto. Piensen en la presión que Kerem debe sentir. No solo tiene que lidiar con su propia carrera, sino también con la atención constante sobre su relación con Hande y ahora, indirectamente, con las opiniones de su familia. Su respuesta es un ejemplo de cómo una figura pública puede manejar situaciones delicadas con inteligencia y elegancia. Para aquellos que han estado siguiendo la relación de Kerem y Hande de cerca, esta declaración de Kerem es un bálsamo. Les permite ver que a pesar de la atención mediática y las posibles interpretaciones, la relación entre ellos y con la familia de Hande parece estar en un buen momento. Kerem Bürsin, con sus palabras, ha logrado apagar un poco el fuego de la especulación y reafirmar su imagen de hombre respetuoso y maduro. En resumen, lo que hemos visto hoy es como Kerem Bürsin, ante las preguntas de la prensa sobre unas declaraciones del padre de Hande Ercel, ha optado por una respuesta madura y diplomática. No ha entrado en detalles específicos ni ha generado controversia. En cambio, ha expresado su respeto por los sentimientos paternales del señor Ercel, ha destacado la importancia del bienestar de Hande y ha sugerido que la comunicación con la familia es buena. Su enfoque ha sido de empatía, comprensión y protección de la privacidad. Ha demostrado una gran habilidad para manejar situaciones delicadas, reafirmando su imagen como una figura pública respetuosa y serena. Ha logrado con sus palabras calmar las aguas y enviar un mensaje de estabilidad y armonía. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la reciente declaración de Kerem Bürsin. Ha sido un tema interesante que nos ha permitido reflexionar sobre cómo las figuras públicas manejan las presiones mediáticas y las relaciones familiares. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su atención y su tiempo son muy valiosos para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem Bürsin? ¿Creen que manejó bien la situación? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que pudo haber dicho el padre de Hande Ercel? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Hasta la próxima.